Estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias a los organizadores de este ESI para darme la oportunidad de contarles un poquito lo que estamos haciendo en Francia actualmente, ¿no? Yo soy físico de profesión, estudio el transporte de calor a todas esas escalas y lo que les voy a presentar el día de hoy es un poquito lo que hacemos a nanoescala, ¿no? O sea, el transporte de calor en nanomateriales que están actualmente más y más usados, ¿no? Porque cada vez queremos reducir el tamaño de nuestros celulares o el espesor de nuestros televisores. Lo cual obviamente implica que el uso constante obviamente de nanomateriales. Es así por lo cual obviamente estamos muy interesados de estudiar este tipo de transporte de calor. Bueno, cuando deseen, por favor. Perfecto. Bueno, entonces el personaje principal de esta presentación es el calor, ¿no? Como ustedes saben, obviamente el calor es la energía que se transfiere entre dos o más cuerpos debido a la diferencia de temperatura que hay entre ellos, ¿no? Ese calor obviamente siempre se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿no? Es lo que podemos comprobar obviamente si ponemos, por ejemplo, dos cuerpos en contacto, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver los tres tipos fundamentales de transferencia de calor. Hay transferencia de calor por radiación, por convección y por conducción, ¿no? Son las transferencias de calor clásicas que nosotros estamos acostumbrados a ver en la vida rutinaria, como es, por ejemplo, cuando hervimos el agua en nuestra cocina, ¿no? Siguiente. Ejemplos de radiación, obviamente, los podemos ver cuando vamos a la playa, cuando nos estamos preparando una fogatita, o es simplemente cuando vemos, obviamente, que el calor llega a nuestra casita del sol, ¿no? También, obviamente, cuando estamos cocinando nuestros alimentos o calentando nuestros alimentos en un microondas, ¿no? Básicamente, todas esas formas son simplemente formas diferentes de transporte de calor por radiación, ¿no? Que a propósito, obviamente, no necesita este mecanismo de transporte de calor, no necesita, obviamente, de un medio para propagarse, ¿no? Y es así como el calor llega desde el Sol, por ejemplo, a nuestro planeta Tierra, ¿no? Y es así que este mecanismo es el responsable, obviamente, de la presencia de vida en nuestro planeta. Bueno, siguiente. La convección, ¿cierto? La convección es cuando los cuerpos están en movimiento, básicamente. Lo podemos ver, por ejemplo, en la presencia de corrientes marinas en los océanos, o también, por ejemplo, en la ruta, en las pistas, cuando obviamente vemos un aire caliente que se propaga desde la pista hacia el ambiente, ¿no? O cuando estamos, obviamente, en nuestra casa o cuando estamos simplemente hirviendo un poco de agua, tal como lo pueden ver ahí. Todas esas son simplemente diferentes expresiones de la convección que nosotros vemos casi en la vida diaria, ¿no? Siguiente. Y finalmente tenemos la conducción, ¿no? La conducción que básicamente se produce por las vibraciones, obviamente, de átomos, moléculas, fonones, electrones que existen dentro de los materiales, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, qué es lo que pasaría cuando si ponemos una velita encendida, obviamente, al lado de un cuerpo, vamos a darnos cuenta que el calor se va a propagar de izquierda a derecha, tal como lo pueden ver en esa pequeña fibrita, ¿no? Y este calor, obviamente, se propaga dentro de este cuerpo como resultado de las vibraciones de átomos o moléculas que puede haber dentro de este cuerpo, ¿no? Básicamente es lo que vemos ahí. Ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en general, obviamente, un cuerpo, un sólido, por ejemplo, puede tener, obviamente, tanto electrones como fonones ahí, ¿no? Entonces, esas vibraciones de estas dos partículas hace obviamente que el calor se propague de una dirección a otra, ¿no? Y este es el transporte de calor que tiene mayor relevancia, obviamente, en aplicaciones de física del estado sólido, ¿no? Este es obviamente el mecanismo de calor que nos permite, obviamente, por ejemplo, encender este proyector o simplemente encender nuestros aparatos electrónicos que ustedes pueden ver en casa. Siguiente. Es por eso que obviamente nosotros nos hemos concentrado en este último mecanismo de transporte de calor para ver cómo se propaga el calor en nanomateriales, ¿no? De hecho, hay muchos desafíos científicos relacionados, obviamente, a ese transporte de calor por conducción, ¿no? Y uno de ellos es el que vemos ahí, ¿no? La optimización del rendimiento térmico en nanodispositivos, ¿no? Uno de estos dispositivos, por ejemplo, es el transistor, ¿no? Que está en todos los aparatos electrónicos que ustedes conocen, ¿no? Este transistor, como ustedes pueden ver ahí, obviamente tiene tamaños muy pequeñitos actualmente, del orden de los nanómetros, ¿no? De hecho, como se utiliza mucho en las computadoras, ahí tenemos, por ejemplo, la evolución del tamaño de esos transistores para diferentes generaciones de computadoras, ¿no? A través de la línea roja que pueden ver ahí,
azul, que pueden ver ahí, pueden ver que como para diferentes generaciones de computadores obviamente el tamaño de transistor se ha reducido drásticamente. Específicamente, por ejemplo, para la generación de Core i7, el tamaño de transistor está más o menos del orden de 12 nanómetros, ¿no? Es muy, muy pequeñito. Y hace días solamente Huawei acaba de anunciar obviamente que tiene ahora un transistor del orden de 5 nanómetros, ¿no? Mucho más pequeño. Entonces, cada vez se va reduciendo más y más el tamaño de esos transistores, ¿no? Pero al mismo tiempo, como se va reduciendo más y más el tamaño de esto, evidentemente estos materiales se hacen más y más sensibles al calor, ¿no? Y es por eso obviamente que se sobrecalientan normalmente, ¿no? Y ahí lo podemos confirmar, ¿no? Con la potencia disipada obviamente de nuestros CPUs de computadores, por ejemplo, para las mismas generaciones de computadores, ¿no? A medida que el tamaño del transistor ha ido disminuyendo, el calor disipado por las computadoras ha sido incrementando exponencialmente, tal como lo pueden ver ahí con la línea roja, ¿no? Este es un problema grande que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo evitar este sobrecalentamiento de dispositivos, ¿no? Básicamente la solución que hemos encontrado obviamente hasta ahora es utilizar un gran ventilador, ponerlo dentro de nuestra computadora y con eso obviamente evitar el sobrecalentamiento, ¿no? Pero eso no es una solución, ¿no? Simplemente obviamente es un alivio. O sea, ¿por qué? Porque simplemente para que funcione el ventilador necesitamos energía. Y realmente estamos obviamente simplemente poniendo un pequeño remedio ahí, ¿no? Si nosotros podríamos solucionar este problema, obviamente tendríamos un gran impacto obviamente en toda la industria electrónica, ¿no? Por ejemplo, en más de 6.000 millones obviamente de celulares que están en todo el mundo, por ejemplo. Siguiente. El segundo reto científico que tenemos con conducción es obviamente el uso o reuso o reciclaje de la energía, obviamente, que se disipa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de todas las fuentes de energía que se producen en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver la energía solar, la nuclear, la hidrógeno, la de viento, la geotérmica, etcétera, etcétera. Y de todas esas fuentes de energía, a la derecha pueden darse cuenta cuánta energía obviamente realmente se utiliza y cuánta energía realmente se desecha. Ahí pueden darse cuenta, por ejemplo, de que lo que realmente se utiliza solamente es alrededor de 33%, mientras que lo que se desecha, lo que se pierde, es obviamente alrededor del 70%, ¿no? O sea, es una energía enorme que se está perdiendo. Eso indica obviamente que por cada sol que nosotros pagamos de electricidad, obviamente 30 céntimos es para que funcionen nuestros dispositivos y 70 céntimos es simplemente para botarla. Y ese obviamente es uno de los problemas obviamente de cambio que está generando el cambio climático que nosotros vemos en la actualidad, ¿no? Y ustedes se pueden poner a pensar, si esto está sucediendo en Estados Unidos, que es considerado un país desarrollado, ya se imaginarás lo que está pasando, obviamente, en Perú. De hecho, de acuerdo a las Naciones Unidas, 70% de la energía producida de todas las fuentes es desperdiciada como calor, lo cual evidentemente genera el sobrecalentamiento global que nosotros tenemos. Entonces, mejorar esto o reducir este desperdicio de energía también es un gran desafío científico de este ciclo, diría yo. Siguiente, por favor. Es así como nosotros nos hemos dado la tarea, evidentemente, de cómo podemos hacer algo para mejorar, obviamente, o entender y luego mejorar, obviamente, el transporte de calor a nanoescala en nanomateriales, ¿no? Este es básicamente el programita que les he traído para esta charla. Primero vamos a discutir un poquito de los fundamentos de la conducción de calor en nanomateriales, por supuesto. Luego vamos a hablar un poquito de la ecuación de transporte de Boltzmann, que es la ecuación que describe el transporte de calor a nanoescala. Y luego vamos a presentar algunos ejemplos, obviamente, para 3 sistemas clásicos, obviamente, que nosotros utilizamos basados en película delgada. Siguiente. Aquí tenemos obviamente los fundamentos del transporte de calor a nanoescala. Simplemente, como les había dicho, obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo como el de la izquierda, en la parte de arriba, el calor se propaga dentro de este cuerpo como resultado de las vibraciones o colisiones, obviamente, de los electrones y fonones, obviamente, dentro de este cuerpo, ¿no? Esos electrones o fonones que están ahí en puntitos rojos, obviamente, tienen una característica, ¿no? La dinámica de estas partículas, obviamente, está determinada por la trayectoria libre media, ¿no? La L que ven ahí, que es la distancia promedio entre las
las colisiones que podemos ver ahí. Entonces, cuando es el espesor de este cuerpo, obviamente es mucho más grande que esta trayectoria libre media L pequeñita, obviamente en este caso decimos que el régimen de calor es difusivo, ¿okay? Y el calor está gobernado, está descrito obviamente por la ecuación de Fourier, que es muy conocida en libros de texto, ¿no? Que podemos verlo ahí. Sin embargo, cuando el tamaño del material es muy, muy pequeñito, como podemos ver ahí, o sea, tan pequeñito como la trayectoria libre media de estos fonones o electrones, que es alrededor de 100, 200 nanómetros, en ese caso, obviamente, el transporte de calor está descrito por la ecuación de Stefan Boltzmann para fonones, que pueden darse cuenta a la derecha, ¿no? Pero, sin embargo, cuando tenemos un régimen intermedio, es decir, cuando el espesor es más o menos del orden de la trayectoria libre media, es decir, del orden de 100, 200 nanómetros, en ese caso, obviamente, pues tenemos un régimen difusivo balístico, decimos, y en este caso no sabemos cómo calcular el flujo de calor. Esa es una gran pregunta, ¿cómo calcular este flujo de calor? Por supuesto, esa no es una pregunta nueva, había un montón de esfuerzos para modificar la ecuación de Fourier, ahí podemos ver algunos artículos, también había un montón de esfuerzos obviamente para describir de diferente manera el transporte de calor, pero sin embargo todos tienen aplicaciones diferentes y la descripción más general que nosotros tenemos hasta el momento es aquella basada en la ecuación de Boltzmann, que ahorita les voy a mostrar. Siguiente. Aquí tenemos la ecuación de Boltzmann. Esta es la ecuación de Boltzmann, básicamente es una ecuación diferencial para la función de distribución I que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y ya está, y esa ecuación obviamente nos permite describir o generalizar la ecuación de Fourier, la ecuación de Cataneo, que es otro modelo que se ha propuesto en el pasado para generalizar Fourier, y otros modelos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? De hecho, nosotros hemos mostrado, obviamente, que los modelos de una fase o de dos fases están incorrectos y lo hemos publicado en ese pequeño artículo que vemos ahí, ¿no? Entonces, hay modelos y muchísimos más modelos de estos, pero el mensaje general es de que siempre la ecuación de Boltzmann es la ecuación más general. Siguiente. De hecho, aquí tenemos algunas generalizaciones más relevantes, obviamente, de la ecuación de Fourier, desde Carlo Cataneo en el 48, un italiano que generalizó esta ecuación y propuso esta ecuación que ustedes ven en la parte de abajo. Luego, obviamente, vino Kaganov, otro soviético, que también propuso otro modelo. Y luego vino Aruna Majumdar de hindú, que también propuso otro modelo en el 93. Luego vino Robert Tissot, que propuso el modelo de doble desfase, que pueden verlo ahí. Luego, más recientemente, vino Gan Chen, que propuso otro modelo. Y finalmente, también nosotros propusimos nuestro propio modelo, ¿no? Okay. Claro, yo no me puedo comparar, obviamente, a grandes personalidades que están ahí, por eso, obviamente, puso mi foto un poquito más pequeñito. Okay. Bueno, pero sin embargo el mensaje sigue siendo lo mismo, a pesar de que tenemos generalizaciones de la ecuación de Fourier, obviamente la ecuación de Boltzmann sigue siendo la ecuación más general para describir el transporte de calor a nanoescala. Siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo nuestro modelito funciona, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un cuerpo de espesor L a la cual lo sometemos a dos temperaturas, T1 en este lado y T2 en este lado, y calculamos obviamente, la temperatura como una función de la posición normalizada. Ahí se pueden dar cuenta cuando el espesor, por ejemplo, es 10 veces la trayectoria libre media, o sea, muy grande. En este caso, prácticamente todos los modelos dan la misma predicción, ¿no? Pero, sin embargo, si, por ejemplo, el tiempo es más pequeñito, muy pequeñito, en este caso, obviamente, sí, obviamente estamos hablando de transporte muy rápido. En este caso, obviamente, los modelos dan predicciones totalmente diferentes y el único modelo que puede más o menos describir las predicciones de la ecuación de Boltzmann es el modelo, obviamente, que nosotros hemos propuesto, ¿no? Lo cual obviamente valida en cierta manera obviamente la aplicación de este modelo, que no es tan general como la ecuación de Boltzmann, pero sí es mucho más fácil de resolver, ¿no? Es por eso obviamente que nosotros lo hemos propuesto. Siguiente. Bueno, acá tenemos los diferentes regímenes de conducción de calor. Les había dicho que tenemos el régimen balístico, que es el régimen que nosotros tenemos cuando los cuerpos son grandes, o sea, macroscópicos, y es el régimen que podemos estudiar con la ecuación de Fourier, ¿no? Sin embargo, en el régimen balístico o semibalístico, obviamente cuando el tamaño del material es del orden de la trayectoria libre media, es decir, del orden de cientos de nanómetros, en este caso obviamente tenemos que utilizar la ecuación de Boltzmann, tal como lo pueden ver en la figura de abajo, ¿no? En otras palabras, siempre es preferible utilizar la ecuación de Boltzmann porque es la ecuación más general, a pesar de que sea relativamente difícil de resolver. Siguiente.
Bueno, ahorita vamos entonces, si ese es el caso, vamos a estudiar obviamente la aplicación de la ecuación de Boltzmann para estas tres geometrías que pueden ver ahí. Siguiente. Ahí tenemos la ecuación de Boltzmann, las ecuaciones son inevitables, obviamente te voy a poner un poquito de ecuaciones aquí. Ahí tenemos la ecuación de Boltzmann, que es una ecuación diferencial sencilla, aparentemente inocente, y donde tenemos que obviamente resolver para I. Y obviamente desde ese I vamos a poder calcular el I0, que está directamente relacionado a la temperatura que nosotros queremos calcular, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos. Siguiente. Aquí tenemos obviamente cómo calculamos el flujo de calor y la temperatura a partir del I. Una vez que nosotros resolvemos la ecuación diferencial para I, podemos calcular el flujo de calor Q con la expresión que vemos ahí en la parte de arriba. Simplemente es una integral de I, como pueden dar cuenta ahí. Y luego obviamente la temperatura la sacamos de la conservación de la energía que está ahí, ¿no? Básicamente esa es la nueva metodología, simplemente esa es la idea en general, ¿no? Una vez que tienes I, puedes calcular el flujo y la temperatura y con eso obviamente determinar cómo se calienta un cuerpo, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación para una película delgada sobre un sustrato. Ahí tenemos todo lo que necesitamos saber. Y en este caso lo vamos a excitar, obviamente lo vamos a calentar con un láser de intensidad modulada Q0, ¿no? Y la vamos a modular con una frecuencia omega, ¿no? Es decir, vamos a hacer que la película obviamente esté modulada con un láser que se prende y apaga, se prende y apaga, y que está oscilando como una función omega, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, obviamente, la ecuación de Boltzmann predice que la temperatura, el I0, está relacionado, por ejemplo, con la función S, que vemos ahí, que es una ecuación diferencial sencilla que nosotros podemos resolver fácilmente, ¿no? Siguiente. Y aquí tenemos, obviamente, la proposición de solución. Esta es la solución. El U y el B que ven ahí son los perfiles de temperatura normalizados dentro de la película delgada y dentro del sustrato, ¿no? Es por eso que las integrales están de 0 a lambda y de 0 a infinito, donde lambda obviamente simplemente es el espesor normalizado de la película, ¿no? Entonces, esto es un resultado central de la ecuación de Fourier, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice, si U es la temperatura, te dice U en un punto X, ¿ok? Es igual o está relacionado con U, fíjense lo que está dentro de la integral, en todas las otras posiciones dentro de la película, ¿no? Entonces, la temperatura en un punto X depende de la temperatura en todos los otros puntos dentro de la película. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos teoría no local, ¿no? Que es totalmente diferente a la teoría que pueden ver ahí, ¿no? Entonces, este es un gran problema de la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice, si reduces el tamaño de tus materiales, la conductividad térmica reduces. Y si se reduce la conductividad térmica, se reduce el flujo de calor. Y si se reduce el flujo de calor, pues tienes un sobrecalentamiento de materiales. Y la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿cómo contrarrestamos este sobrecalentamiento, ¿no? Simplemente no se puede. Y obviamente, como les decía al inicio, pues la solución es poner un gran ventilador allí, ¿no? Y nosotros tenemos obviamente una propuesta, ¿no? Decimos, la propuesta está aquí, ¿no? Ahí la pueden ver en la parte derecha superior, ¿no? Si los fonones o los átomos están dentro del material, dentro del cuerpo del material, ¿okay? Tal vez, y esos obviamente predicen que la conductividad térmica se reduce, entonces tal vez obviamente si transportamos el calor no dentro del volumen del cuerpo, sino a través de la interfase del material, obviamente tal vez obviamente podamos mejorar o evitar esta reducción de la conductividad térmica, ¿no? De hecho, nosotros lo que queremos es generar dos flujos, ¿no? Uno dentro del material que siempre está asociado con los fonones o electrones, y otro flujo de calor que sería obviamente debido a la propagación de ondas electromagnéticas superficiales. Es un tema muy interesante, ya empezamos a mezclar calor con electromagnetismo. Y lo que queremos obviamente, o lo que esperamos obviamente, es de que a medida que la conductividad térmica, por ejemplo, de fonones o de átomos se reduce a medida que reducimos el espesor del material, lo que esperamos obviamente es que la conductividad térmica de estas ondas electromagnéticas aumente a medida que reducimos el espesor. Y con eso obviamente generar una conductividad térmica que aumente a medida que nosotros disminuimos el espesor de la película. Esto es una cosa fundamental, ¿no? Porque obviamente nos permitiría, en vez de sobrecalentar, nos permitiría obviamente reducir la temperatura de materiales a medida que reducimos su tamaño, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita les explico. Siguiente.
Aquí, por ejemplo, tenemos el mecanismo, obviamente, de la generación de estas ondas electromagnéticas superficiales, ¿no? Un material polar, por ejemplo, como el dióxido de silicio o el carburo de silicio, materiales muy comunes en electrónica, ¿okay? Tiene de manera natural dipolos dentro, ¿no? Dipolos eléctricos. Y si tú calientas este material, obviamente estos dipolos van a empezar a oscilar, ¿no? Y de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, cargas eléctricas en movimiento significa campo eléctrico, ¿cierto? Y ese campo eléctrico es lo que nosotros llamamos fonopolaritón de superficie, ¿no? Tal como lo podemos ver ahí. De hecho, aquí tenemos un perfil 3D de esta onda electromagnética propagándose a lo largo de una interfase entre el dióxido de silicio y el aire, ¿no? Como podemos dar cuenta, obviamente, a lo largo de la interfase, esta onda electromagnética es capaz de propagarse a una distancia del orden de 1 milímetro, ¿no? Entonces, sí. Entonces es muy, muy grande, obviamente, y lo cual obviamente sería suficiente, obviamente, para evitar el sobrecalentamiento de los nanomateriales, ¿no? Siguiente. Por supuesto, nosotros ya hemos empezado a investigar esto. Teóricamente, por ejemplo, hemos calculado la conductividad térmica de estas ondas electromagnéticas y tal como lo podemos ver en la parte superior, ¿okay? A medida que disminuimos el espesor de las películas, la conductividad térmica de ondas electromagnéticas se hace más grande, ¿no? Ahí lo tenemos. Y también, obviamente, lo hemos estudiado en hilos, nanohilos, de hecho, y también, obviamente, hemos descubierto, obviamente, que la conductividad térmica también está cuantizada, tal como lo podemos ver ahí, que depende solamente de la constante de Boltzmann y la constante de Planck más la temperatura. Entonces son resultados muy interesantes, pero es teoría. Y nosotros nos hemos dado la tarea, podemos demostrar esto experimentalmente, porque es un resultado clave, obviamente, para la industria electrónica, ¿no? Y esto es lo que hemos obtenido. Siguiente. Bueno, acá te podemos dar cuenta un poquito de las longitudes de onda, obviamente, a las cuales se propagan estos ondas electromagnéticas. En metales, obviamente, se propagan con longitudes de onda visibles y del infrarrojo cercano, mientras que en dieléctricos las ondas electromagnéticas se propagan alrededor del infrarrojo promedio, tal como lo podemos ver allí, ¿no? Es más o menos el intervalo de longitudes de onda típicos a los cuales se propagan estas ondas electromagnéticas superficiales. Siguiente. Y como les había dicho, obviamente nos hemos dado la tarea, obviamente, de fabricar las películas necesarias para demostrar experimentalmente esto. Ahí tenemos una muestra de estas películas suspendidas en el aire, son muy, muy delgaditas, obviamente, es por eso que tienen ciertas rugosidades, tal como lo podemos ver ahí. Parece plástico, pero no es. ¿Ok? Siguiente. Aquí está un poquito de los datos experimentales que nosotros hemos utilizado para determinar la conductividad térmica. Bueno, ahorita les explico dónde pueden encontrar los detalles de esto. Siguiente. Y acá están los resultados experimentales comparados con teoría. Se pueden dar cuenta claramente que a medida que reducimos el espesor de las películas menos de dióxido de silicio por espesores menores a 50 nanómetros, la conductividad térmica aumenta considerablemente, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a 100, 200 nanómetros, no vemos ninguna contribución de polaritones, ¿no? Y esta es la razón, obviamente, por la cual la gente no lo había observado anteriormente, ¿no? Porque siempre estábamos trabajando con micropelículas de 100 o nanopelículas de 100, 200 nanómetros. Ahí los polaritones no existen, ¿no? Pero si vemos, obviamente, espesores mucho más pequeñitos, que estaría más o menos del orden de 50 nanómetros más pequeño, la conductividad de polaritones se hace extremadamente importante, tal como lo podemos ver ahí. Y obviamente, es una posible solución, obviamente, para evitar el sobrecalentamiento de aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, básicamente es el mensaje que les traemos el día de hoy. Básicamente es el futuro. Básicamente es uno de los primeros trabajos que estamos haciendo. Salió este año, de hecho, y queremos, obviamente, probarlo o demostrarlo para muchos otros materiales, obviamente, que pueden ser de importancia para la industria electrónica. Siguiente. Aquí están las conclusiones. Como dar cuenta, hemos obtenido, obviamente, la descripción analítica del transporte de calor en nanomateriales. Hemos encontrado una invariante, o sea, una constante que está dada por esa expresión de ahí. También hemos corregido la fórmula de conductividad térmica y hemos demostrado, obviamente, que la conductividad térmica en nanomateriales puede ser aumentada si es que utilizamos polaritones, ondas electromagnéticas de superficie, que representa, en mi opinión, el futuro del transporte de calor a nanoescala. Muchas gracias por su atención. Al centro, por favor. Pase al centro.